Agradecida por estar aquí en una nueva ocasión, en este caso hablando o actualizando la situación de las variantes. Y queríamos empezar no por lo que el plato fuerte, sino realmente un poco que para que se entienda, los virus se replican. El virus usa la célula como su maquinaria. Él realmente no trabaja, él pone a la célula en su función, a trabajar para él. Y él se replica, él produce virus. Pero en este proceso, que una célula que te da millones de partículas virales, este proceso es un proceso bastante exacto, pero pueden ocurrir errores en su replicación. Y ahí, en un ciclo replicativo, puede, en un rango, puede surgir lo que le llaman un cambio, un error, una mutación. Es decir, ya a la vez que surge una mutación, ya es diferente al virus original. Es decir, ya hay algo que cambió. Y eso no significa que desde el punto de vista de lo que ese virus va a producir después cambie. Puede que sea similar, que se comporte igual, pero ya no es igual. En este ciclo replicativo se está replicando en una persona, se transmite, se replica en otra, se transmite. Pueden ir surgiendo una mutación específica, pero pueden aparecer virus con varios grupos de mutación. Todo esto, una mutación, varias mutaciones, ya son variantes del original. Y son variantes. Es decir, eso es por decirlo en forma sencilla. En la siguiente, ¿qué significa esto? Que usted tiene una nueva variante de un virus, porque tiene una mutación, tiene un grupo de mutaciones, y eso puede incidir en que te sea más transmisible, en que sea más virulento, más patógeno, esté asociado a mayor severidad, a mayor posibilidad de muerte. Pero podemos pensar un poco más atrás, que el virus se replique más y que produzca mayor carga viral. Es decir, este virus se produce y te produce una concentración de virus, mientras este otro es capaz de replicarse mejor y produce una concentración mayor. Y eso desde el punto de vista de la transmisión incide, porque no es lo mismo tener menos concentración que mayor concentración. Pero incluso no es igual un virus que se excrete durante 2, 3 días a un virus que se replica más y se puede excretar 5, 6, 7 días. Estamos hablando ya pensando en transmisión, es decir, las posibilidades incrementan. Hay la tercera diapo que habla de lo que es la vigilancia genómica. Las dos palabras. Es vigilancia porque lo que estamos vigilando es el genoma de los virus. Y esto diría que el COVID, lo que ha traído, el mundo entero está trabajando en lo que se le llama la vigilancia genómica. Muchos países lo están haciendo, otros envían sus muestras a centros que se están dedicando a esto. Esto no es a todas las muestras, pero hay que seleccionar para saber qué está pasando, qué está circulando, ir identificando los nuevos virus que siguen siendo SARS-2. Seguimos hablando del mismo virus, pero el virus va cambiando. Y en este cambio, algunas variantes prácticamente se pierden en el tiempo, dejan de circular, porque hay otras que las van sustituyendo porque son más agresivas, más transmisibles, etc. Y es importante este tipo de estudio porque ahí uno puede, si hay un incremento de casos en un lugar, bueno, ¿qué es lo que está causando? Sí, es SARS-2, está bien, pero ¿es la misma cepa o no? ¿O es solamente un problema de las condiciones del lugar, etcétera, etcétera? ¿Cómo se disemina? ¿De dónde entró este virus, esta variante que tengo aquí? Y todo eso, y muchos aspectos más, es lo que lleva la vigilancia genómica. Ahí en esta gráfica, ahí tenemos, bueno, un esquema del virus. Ustedes saben que coronavirus, esto se ha dicho varias veces aquí, el nombre viene dado por la espícula que le da la imagen de una corona del rey. Son virus RNA, un virus grande de 30.000 nucleótidos. Y esa espícula, que es una de las proteínas más importantes del virus, donde se plantea que está el receptor del virus. Ahí está el ejemplo que se ha usado yo creo que en varias mesas redondas. La llave y la cerradura. Ahí está la llave del virus para abrir la puerta de la célula. ¿Qué pasa? Que no es lo mismo tener una llave que los pines estén un poco difíciles a una llave que encaje perfectamente en la cerradura. Algunas de estas mutaciones que están situadas en esta zona de la llave permiten la entrada del virus mucho más fácilmente.
para hacerlo, para tienen llaves maestras, llaves más fuertes. Tienen llaves maestras que entran como Pedro por su casa. Y esto va ligado a la transmisibilidad, que no solamente es esta parte, porque usted puede tener un virus que desde su punto de vista de virus se transmite muy bien, pero si usted está solo, infectado, si usted está con sus medidas, si usted no está si usted mantiene medidas de contención, de aislamiento, usted no va a infectar a los demás, aunque el virus tenga esa potencialidad. Y ahí me estoy uniendo a las palabras del ministro, tenemos que cuidarlo. Entonces, en esta diapo que está ahí, se ha hablado y se habla de la mutación o la variante en la posición 614. Esta es una posición en la espícula del virus. Y la hablo para ejemplificar qué pasó con esta variante que surge tan temprano como en enero del 2020. Es en una zona de la espícula, que es la que hoy le llamamos todo, la variante 614, la variante 614, pero sustituyó prácticamente, y si se pone la siguiente se va a ver, sustituyó prácticamente a los virus originales de Wuhan. En este gráfico, no sé si se verá bien, está en el tiempo y son diferentes clados, grupos de virus, todos SARS-2, pero si ven los azules, son todos el clado G y sus variantes, porque esto no es estático, ellas van, es como los descendientes, pero todos tienen esa mutación. Esa mutación le dio al virus una capacidad de que prácticamente, vamos a decir, que acorraló a la original y él se impuso en el virus. Y este es el virus que ha estado circulando en Cuba desde los primeros pacientes confirmados en nuestro país. ¿El de la variante 614? Es de la variante 614. Estos son, y ahí lo dice el gráfico abajo, estos son, hasta el momento que se hizo este gráfico, que fue a principios de marzo, habían en el mundo estudiadas más de 800.000 secuencias de virus, no quiere decir que sean variantes todos, sino son secuencias, ya hoy la cifra es mayor, pero la que predominaba es todo el clado G y sus derivados. Esta gráfica es interesante e importante, que es la población, porque nuestra población es una población educada y culta, pero además creo que lo que ha ganado en información, en coronavirus, en COVID, en virología, en epidemiología, en clínica, me parece que es increíble. Universidad para todos. La universidad, porque creo que todos estamos muy interesados en lo que está pasando en el mundo y lógicamente en nuestro país. Aquí estas son, de acuerdo a la clasificación de la OMS y de los Centros para el Control de Enfermedades de Estados Unidos, hay varias clasificaciones ya de las variantes. Y están las variantes de preocupación. Variantes que, está bien, desde el punto de vista epidemiológico, clínico, son preocupantes. Y ahí ustedes ven la notificación, la B117, la B1351, la B11281. Estas son las nomenclaturas, pero entre paréntesis hemos puesto los países y por favor... ¿Dónde se identificaron? ¿Dónde se identificaron? No quiere decir que sean de allí, sino que se identificaron. No quiere decir que sea de allí. Es que se identificaron allí. Y realmente en el día a día todos hablamos la variante del Reino Unido, pero es la notificada en el Reino Unido. La variante de Sudáfrica, notificada en Sudáfrica y así sucesivamente. Estas son, de acuerdo a la OMS, las 3 variantes que en estos momentos son de preocupación, porque están causando un gran número de casos, incremento en transmisión, e incluso en algunos estudios que se están haciendo, se están asociando, algunos autores dicen que sí, otros no tanto, a aumento de la patogenicidad, de la severidad de la enfermedad. Y están variantes de interés de salud pública, que vean, hay 2 en Nueva York, 2 en California, otra más, la P2, que lo que se está planteando está bien, hay que vigilarlas, porque en algunos lugares me está causando quizás incremento de transmisión. Es posible que una variante, esto es a nivel mundial, pero es posible que una variante para nosotros sea de interés, una particular que tengamos aquí, por la situación epidemiológica nuestra. Que no tenga una y quizás no esté identificada en otro lugar, pero la estamos identificando nosotros. Entonces, esto es un problema dinámico. Y ahora entrando a nuestro país. Estos estudios comenzaron tan temprano como los primeros casos. Y ahí, esto es del 2020, solo para poner dos grupos de estudio, aunque se ven 2 colores en el periodo de marzo a julio de las muestras, todas son derivadas de la 614. Fue la 614 la que predominó,
que era la que predominaba en el mundo y todavía sigue predominando, por cierto. Y la segunda barra se refiere al estudio de, recordaremos cuando el brote en Ciego de Ávila, que todo era 614. Era la misma variante que estuvo circulando en el país todo el tiempo. Es decir, esto es a través de la vigilancia genómica. En esta otra gráfica, la siguiente por favor, esto nada más que para mostrar en el pastel, se han estudiado hasta, esto es un corte de hace 4 o 5 días, 414 muestras que se han estudiado, y la mayoría realmente de La Habana por la situación de La Habana, pero se han estudiado muestras de todas las provincias y en el caso de La Habana de todos los municipios. La siguiente. ¿Qué hemos encontrado en nuestro estudio? Bien, ahí están listadas en la columna de la izquierda las variantes reconocidas mundialmente. La variante Wuhan, realmente que la hemos identificado en 2 casos. No quiere decir, es decir, eso está identificado en el país, pero no todas tienen el mismo peso, pero están. Es la variante original de Wuhan, pero se ha identificado en 2 casos, es como... No es la 614, sino la original. No es la 614, que es la que predomina y sigue predominando. Hemos identificado la variante Sudáfrica, que en enero se mencionaba a partir de un viajero, pero que evidentemente sí se está imponiendo en nuestro país. Es decir, ahí ven 5 variantes que están hoy entre las de la original, que es Wuhan, que realmente ha sido prácticamente suplantada en el transcurso del año pasado, pero nosotros la hemos tenido. Pero está la 614, que fue la que predominó el año pasado y sigue predominando, pero tenemos variantes de preocupación, como llama la OMS, la de Sudáfrica. La del Reino Unido se ha detectado en 3 personas nada más, y ahí es donde la vigilancia te dice, bueno, la he detectado, hay que vigilar, porque es posible que eso se quede ahí, pero es posible que no se quede ahí. Claro. Y es lo que ya me está alertando que por lo menos entró al país. Claro. Y además porque es porcentual, porque es una cantidad de población a la que usted analiza, Claro, no a la población en su conjunto. No, los estudios este no es el PCR diagnóstico. Exacto. Esto es vigilancia para ver qué está pasando, qué está circulando, dónde está el bombillo, por aquí. Tenemos entonces la variante de California, que se está planteando que es una variante de interés en salud, pero que hay que seguirla, porque en California esta variante está causando aumento de transmisión. Es uno de los estados norteamericanos de más alta transmisión. Y quería hablar de los llamados, esa notificación patrones mutacionales fue una cosa interna. Realmente, ¿qué significa eso, doctor? Bueno, eso significa que son variantes también. ¿De la 614? Todas son 614. Todas tienen la mutación 614, pero tienen un algo más en el gen de la espícula. Y lo que queremos decir hoy es que se está abriendo esta información realmente al público cubano, el primero, que como se decía el ministro, ha sido muy transparente la información de la epidemia, y ya ahora sí hay que reportarlo, y son variantes. Nosotros en lo que hemos buscado, fíjense que en la segunda columna vienen los cambios aminoácidicos. No hemos encontrado, en lo que se refiere a los patrones mutacionales, estos en otras variantes de lo reportado en el mundo. Y es posible que ahí, porque algunas de estas están en un número pequeño, pero otras no están en un número tan pequeño. Y es posible que surjan variantes que quizás en la nomenclatura, además de la nomenclatura oficial, uno diga, bueno, esta quizás sea la variante de La Habana. Es decir, son variantes entonces identificadas. No la hemos visto reportada, quizás es que no la hemos visto hasta ahora, pero las estamos encontrando. Y para nosotros pensamos que internamente son variantes de interés, que hay que seguirle. Porque no es lo mismo encontrar en 2, 3 pacientes que cuando usted ve que ya está en 30 pacientes o que la empiezas a dispersar. Va y no pasa nada, pero va y sí, va y se asocia a un incremento de transmisión. Es decir, en resumen, que para concretar, mantenemos que la variante 614 es la que predomina, pero en el país tenemos más variantes y dentro de ellas tenemos en segundo round, en prioridad, la variante notificada en Sudáfrica y en tercera prioridad la variante notificada en California. Esa para una forma de cerrar la idea. La siguiente, este es el estudio. Dentro de estas 400 y tantas muestras se trabajaron muestras de viajeros
y de ellos 65 viajeros, sus muestras estuvieron en el periodo entre el 28 de diciembre y el 15 de enero. Y como ven ahí, los diferentes colores marcan las diferentes variantes y patrones. Es decir, que hubo una entrada en una muestra que realmente es pequeña, pero hubo una entrada realmente porque esto es parte de lo que pasa en el mundo, porque nadie sabe que tiene un virus. Y nadie sabe que si tengo el SARS-CoV-2, la variante, eso no se sabe. ¿De qué variante es? Claro. Y ahí están las medidas de contención y las medidas propias de autocontención para evitar que esto se disemine. Y diría que esta gráfica, que en pantalla está saliendo las columnas en verdes y después con colores, estos son muestras de casos autóctonos. Ya aquí no están los viajeros. Y cada columna representa una semana desde enero hasta el 21 de marzo. Si pueden ver, cada color representa una de las variantes. Y lo llamativo de este análisis es que comenzamos con la variante 614, que es la verde. Y vean en el tiempo cómo este color verde, que es la 614, se va achicando. Se ha ido achicando y se han ido introduciendo colores. Los colores representan variantes diferentes. Es decir, hemos pasado de una situación muy, entre comillas, pura, a una situación de mezcla de variantes. Pero dentro de eso, si ven la última gráfica, la última columna, vean en azul, esa es la de Sudáfrica, la azul más clara. Casi a la mitad ha llegado. Ajá. Y la azul más oscura o violeta, no sé cómo está saliendo, es California. Es decir, tenemos que darle valor y crédito. Es como si de alguna forma las variantes, una está tratando de sustituir a la otra paulatinamente. Y esto hay que seguirlo. Esta otra gráfica que se presenta ahora aquí es por provincia. Vean diferentes colores, los colores representan variables, cuántas tienen más y menos presencia de. Después vamos a hablar de esto. Y en esta siguiente gráfica, la siguiente, estos son, dentro de la vigilancia se incluye el estudio de fallecidos, porque lógicamente es la expresión más grave de la enfermedad y hay que estudiarlos también. Y aquí, bueno, se han estudiado en este periodo 41 fallecidos y vean que de todas las provincias, cada columna es una provincia, la primera es La Habana, que tiene varios colores, es decir, hay fallecidos que fueron infectados por las diferentes variantes y en general en las 41 fallecidos que se estudiaron, se detectaron al final 6 variantes, de las cuales estaba la 614, pero estaba Sudáfrica y estaba California en predominio. La siguiente. Y ahora en una forma un poco más gráfica, esto un poco también que resumiendo, en este gráfico, primera, ratificar que la variante 614 está aquí en Cuba, fue lo que entró al país realmente el año pasado con los primeros casos, y ya en este estudio, que es de muestras más recientes, se mantiene en toda la provincia. Este es el virus que ha estado circulando, la variante que ha estado circulando. En esta otra gráfica, que se refiere a la variante sudafricana, vean que en esta muestra la hemos visto principalmente en La Habana. La Habana es la provincia que tiene el mayor número de variantes. Es la provincia más complicada. Pero no forma parte, ya estos salieron hace 2 o 3 días, está la variante sudafricana identificada en Matanzas, en Hawái, y se ha identificado en Ciego de Ávila y Guantánamo. Esto es de hace 2 o 3 días, porque esto es constante, es un estudio constante. En la próxima gráfica se refiere a la variante notificada en California. Como ven aquí, se ha visto, la hemos detectado en muestras de Pinar del Río, Artemisa, La Habana, Mayabeque, Matanzas, Santi Espíritu, Ciego de Ávila, y en hace 2 o 3 días en Las Tunas y Guantánamo. Es decir, se ha diseminado. Y la siguiente se refiere a la variante notificada en el Reino Unido, que posiblemente a nivel mundial es una de las variantes, vamos a decir, de más preocupación. Más pegajosa, más agresiva. Sí. Sin embargo, nosotros la habíamos identificado en 2 casos en La Habana, en 2 municipios.
pero hace 2 o 3 días se identifica en Santiago, porque no es estático. Y aunque hagamos medidas de contención, si nos movemos, va entrando. Y ya este mapa final lo que trata es de visualizar que como número de variantes, los 2 polos son las provincias, tanto el occidente como el oriente, es donde se presenta el mayor número de variantes hoy, de un tipo o de otro, y que eso complica la situación y un poco que va con la situación epidemiológica también de los lugares más complicados. A modo de resumen, la siguiente, por favor. Se han trabajado en este periodo 414 muestras, dentro de ellas 71 de viajeros, un número de ellos 65 en la primera quincena de enero. En estas muestras de viajeros se detectaron 9 variantes y una quincena después prácticamente, quizás 2 o 3 semanas, ya empezamos a observar en muestras de casos autóctonos la aparición en total al final de 11 variantes, que ha ido poquito a poco creciendo. Y lo que dice ahí, la número 3, que hoy están circulando 11 variantes, y que esto va cambiando, sigue siendo la 614 la que predomina, pero ya no es la única que predomina, y se ve como una sustitución paulatina de uno para el otro. En 41 fallecidos, la siguiente, se han detectado 6 variantes en definitiva, para ya llamarle a todos los patrones mutacionales variantes, pero llamo la atención de que de esos 41 fallecidos, 29 son de La Habana. Y en La Habana, el 38% prácticamente son de la variante Sudáfrica. Es decir, que se ve que si, no es un caso, son varios casos. Varios casos. Lógicamente. Tengo que aclarar, porque ahora tampoco le podemos echar la culpa a la cepa solamente. Porque, insisto, si usted mantiene las medidas de transmisión, la cepa puede ser muy transmisible, puede estar ligada a una mayor patogenicidad, pero si usted mantiene contención con usted, con sus medidas, con su familia, con su colectivo de trabajo, eso no brinca. Y cualquiera de las cepas puede ser letal para personas que tienen comorbilidades. Los fallecidos que realmente se han producido en nuestro país, realmente son personas muy vulnerables. Entonces son grupos de riesgo. No solamente que si se infectan, aunque sea la variante más, no diría suave, porque ninguno es suave, porque es un virus que mata, pero la menos patógena, realmente tienen un factor de vulnerabilidad muy elevado. Empezando por la edad, por la hipertensión, la diabetes y todas las comorbilidades que tienen este tipo de pacientes. Bien, en estos momentos seguimos trabajando muestras de provincia, porque y de situaciones, está pasando esto aquí, vamos a ver qué pasa, y los fallecidos. La siguiente, queríamos comentar las consideraciones de la OMS sobre las variantes, que se está planteando que estas variantes pueden conllevar, en general, las variantes de preocupación, a un aumento en la transmisibilidad del virus o a daño y a implicaciones en la epidemiología del COVID, porque lógicamente más transmisible, pues lógicamente los países empeoran en su situación epidemiológica. Pueden conllevar aumentos en la virulencia o en la presentación clínica de la enfermedad, y también a que quizás las medidas de diagnóstico de vacunas pues no sean tan eficaces. Finalmente, queríamos terminar con 2 láminas que un poco que concluye el momento donde estamos. Desde finales de diciembre se observa un incremento paulatino de las variantes de SARS-CoV-2 diferente a la reportada con anterioridad, que estas variantes fueron inicialmente a expensas de los viajeros, pero se fueron incorporando a nuestra transmisión autóctona, y que aunque la variante que sigue predominando es la del clado G, todas son G, pero ya G con cambios, estas variantes, sobre todo la sudafricana,
está de alguna forma, yo no puedo decir que esté sustituyendo, porque no es así, pero se está imponiendo de alguna forma. Y hay que vigilar las otras. Algunas de estas variantes vemos que se han diseminado, fíjense que hay 11 variantes, pero algunas se están diseminando, estamos hablando ya de nuestro país, más fáciles que otras, en número y en provincia. Y esto puede justificar de alguna forma que tengamos más casos de COVID, es decir, porque realmente se transmiten mejor. Si a eso lo unes a que quizás hay lugares que no hemos mantenido las medidas de contención, que no han sido lo suficientemente, no han sido sostenibles, lo suficientemente estrictas, bueno, pues ahí perdemos.